Buenas tardes, estimados. Buenas tardes, Buenas abogado. tardes. Bueno, hoy vamos a aprovechar para poder revisar. Recuerden que ya hicimos lo que fue la presentación el día lunes, ¿verdad? De lo que vamos a ver ahorita en este primer parcial. Recuerden que ya para esta primera semana vamos a llevar lo que son las primeras entregas de la primera actividad que conlleva, puede revisar lo que es la temática del tema de investigación, el planteamiento del problema de investigación y desarrollar pues lo que son tres actividades, ¿verdad? La actividad 1, actividad 2 y actividad 3, que en realidad es un solo trabajo, lo que pasa es que las tres están condensadas en una sola actividad, ¿verdad? En un solo trabajo, ¿verdad? Y tres actividades diferentes, pero es la misma fase del proceso de investigación científica, que en este caso es el primer paso, el planteamiento del problema de investigación. Bueno, habiendo revisado lo que es la temática, habiendo revisado lo que son las actividades, habiendo revisado también lo que es el foro, pues quiero consultarles a ver si, qué dudas tienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que han avanzado con sus equipos de trabajo? Y poder así ver qué pendientes hay, ¿verdad? En relación a lo que es tanto el trabajo grupal, que es la parte más importante, ¿verdad? En este segundo parcial, porque recuerden que es la mayor parte del acumulativo y solamente hay una sola actividad que es individual, que es el foro, ¿verdad? Que es sobre las hipótesis, que de igual manera ya está abierto, ya ustedes pueden ingresar y pueden ir avanzando, ¿verdad? Para desarrollar. Entonces quiero ver a ver qué dudas tienen hasta el momento, habiendo ya hecho pues una revisión de lo que les presentamos el día lunes. Preguntas ahorita. ¿No tienen dudas? Adelante, Fanny, díganme. En el segundo apartado nos pide los títulos, ¿verdad? De investigaciones ya resueltas. Sí. Entonces, esos títulos solamente va a ser el título y la información solo va a ir en la bibliografía o tenemos que escribir alguna información de esos títulos. Ok. En la primera actividad recuerden que son tres preguntas, ¿verdad? La primera pregunta, ¿por qué es importante y por qué son importantes los temas de investigación, ¿verdad? Ese tema, pues ustedes lo pueden profundizar con lo que es la bibliografía, las referencias y con el material que ustedes ya tienen. Ahora, la segunda pregunta, recuerden que ustedes tienen que investigar 10 títulos de diferentes investigaciones, ¿verdad? De diferentes temas, de diferentes disciplinas de investigación. Estos 10 títulos, recuerden que los pueden investigar de cualquier lugar, ¿verdad? Hasta los pueden investigar de lo que es el material de César Bernal que ustedes tienen también. Yo les di también un enlace en el repositorio documental de ISFALNA, que es de la Universidad Nacional Autónoma, en donde ustedes también pueden revisar trabajos y tesis de trabajos investigativos, ¿verdad? Entonces, como esos son extraídos, como bien dice Fanny, de investigaciones o referencias externas, entonces pueden hacer dos cosas. Una, lo pueden citar al pie de página, porque recuerden que normalmente la norma APA, cuando le dice precisamente cómo hacer la referencia, usted lo puede incluir al final, ¿verdad? O al inicio precisamente de la cita, ¿verdad? Al comenzar a citar. Pero ojo, a veces hacerlo de esa manera es como que después de cada uno de los títulos, como que va a rellenar tanto para poner cada una de las referencias. Entonces, a veces lo que se acostumbra es que se hace al pie. Pero ojo, Fanny, si se fija, el documento de Google no tiene esa facilidad. Sí lo tiene el documento de Word, ¿verdad? Sí puede hacerlo citar. Entonces, yo lo que les recomiendo es poner la cita al final del título, ¿verdad?
poner de dónde usted lo está referenciando para que así de esa manera ustedes puedan incluir de dónde fue que sacaron el título de esa segunda pregunta, ¿verdad? Porque recuerden, son 10 títulos que ustedes los investigan de cualquier fuente, ¿verdad? De cualquier fuente. Ahora, en la pregunta 3, los 5 títulos, esos no hay que poner referencia porque esos son suyos, esos son de ustedes, son creados, son de autoría propia, ¿verdad? Esos son creados por ustedes. ¿Está bien, Fanny? Gracias. Sí, me quedó claro. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Abogado, abogado. Dígame, Yuri. Sí. Yo quisiera saber si hay como un número límite de palabras a utilizar para los títulos. Ujú. ¿Cuánto es el promedio de palabras recomendadas? Ok. Fíjense que si usted se fija dentro de la teoría, no se menciona como quien dice un límite, ¿verdad? No se establece, por decir así como cuando construimos las fichas bibliográficas, ¿se ha fijado? Por ejemplo, la mayor parte de los estudiosos, cuando elaboran las fichas, algunos le dicen y le dan ciertas medidas para lo que son las fichas. En los títulos es igual, o sea, no tenemos una medida en específico. Lo que sí debemos de tratar de hacer, Yuri, es que los títulos sean los más directos y puntuales posibles, ¿verdad? Porque si bien es cierto a veces enriquecerlos tanto, ¿verdad? No es que le va a quitar el sentido. Recuerden que el español es tan rico en cuanto a lo que es propiamente como castellano, o sea, a lo que es plantear precisamente una idea o un título de investigación. Entonces yo ahí les recomiendo que traten de ser los más puntuales, lo más puntuales posible. O sea que si lo pueden simplificar y lo pueden puntualizar, está muy bien. Pero en algunos casos hay títulos que son un tanto amplios, ¿verdad? Entonces, depende también de la idea que usted quiera transmitir. Entonces, si usted ve necesario que de repente la idea sea demasiado amplia, entonces, y se tiene que hacer de esa manera, pues déjelo así. No hay ningún problema. Vemos la manera de cómo simplificarlo en su momento o de hacerlo más sintetizado, ¿verdad? Pero ahí radica más que todo de lo que usted quiere transmitir con el título. Recuerden que el título de investigación es como lo que nos va a llamar la atención a nosotros para ver el desarrollo de la misma, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. Bueno, ahora, lo que sí me gustaría es que se recuerdan que yo les dije el día lunes que íbamos a ver que ustedes mismos trajeran algunos de los ejemplos que ustedes están trabajando para ver cómo vamos, para ver si de repente ustedes van bien, ¿verdad? Dentro del desarrollo del trabajo. Entonces, si tienen alguno de ustedes, de los que están presentes, algún trabajo de grupo que ya han ido avanzando para ir como evaluando cómo van, pues sería ideal para poderlo compartir con el resto del grupo y así de repente pues tomarlo como pauta para que ellos pues y todos los que están presentes puedan ir viendo cómo se va desarrollando el trabajo. ¿Alguno de ustedes tiene algún adelanto del trabajo que han venido haciendo hasta este momento? ¿No? ¿De algún tema? ¿Algo que les llame la atención? ¿En cómo ustedes lo pueden como ir enmarcando, hacer esa guía de investigación, digamos, en ese punto de vista? O de repente, pues si ustedes creen conveniente ir viendo a la lluvia de ideas qué temas son los que están tratando dentro del grupo y ver si esos temas son idóneos dentro de lo que es la pregunta número 3 de la actividad 1. ¿No? Bueno, entonces, vamos a hacer algo. Si Jamie iba a decir algo. Sí, ahora yo estaba pensando en el tema de la COVID, como estamos ahorita en este auge otra vez.
aquí en el área de la salud está esto, ¿cómo se llama? Lleno, como al inicio. Podríamos manejar ese tema, ¿verdad? Sí, pero ojo, Jamie. Lo importante, recuerde que los títulos que deben de surgir de parte de ustedes en la pregunta número 3 tienen que estar relacionados con los aspectos de las ciencias jurídicas. Entonces, el COVID es un tema de salud, pero se recuerdan que yo les dije que desde un comienzo todo, o casi siempre todo lo que es lo social está relacionado con el derecho. Entonces, ustedes lo que pueden estudiar es a ver qué problema, objeto, ustedes pueden, pues de repente reparar partiendo de lo que es precisamente el COVID. Creo que ahí en el material en PDF yo les muestro un ejemplo, que es la violación a los derechos de los trabajadores precisamente debido a esta pandemia. Es la violación a los derechos laborales de los trabajadores, ¿verdad? Y que se dio en este periodo de pandemia. Entonces, ahí sí le digo yo que de repente pues está relacionado a lo jurídico porque estamos hablando de derecho laboral, ¿verdad? Entonces, por ahí se puede enfocar también, ¿verdad? O de igual manera pueden buscar otro tema o otra guía de investigación dentro de la misma relación que ustedes quieran hacer con el COVID. Pero sí tiene que estar relacionado a lo jurídico. Perfecto, entendido. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿No? Bueno, hoy quiero enseñarles algo que está en la segunda actividad. En la segunda actividad, que les voy a compartir el material. En la actividad 2, aquí, dice, con el material suministrado del PDF, la lección, la investigación bibliográfica y partiendo de la lista de títulos redactados en el numeral 3 de la actividad número 1 de investigación, es decir, que ahí va a escoger un título de los 5 que ustedes redactaron. Ustedes, ese título va a ser el que van a desarrollar y es el que van a investigar. Entonces, lo que van a hacer en la segunda parte del trabajo, dentro de lo que es el contenido, ojo, recuerden, y quiero volverles otra vez a manifestar eso, porque hay algunos que de repente se me confunden, porque recuerden que la estructura del trabajo es la misma en las 3 actividades, pero es un solo trabajo. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes en el documento en línea que van a poner precisamente en el documento de Google, va a haber una sola introducción, una portada, una sola introducción, un solo contenido, una sola área de conclusiones y una sola área bibliográfica. Eso significa que ustedes nada más lo van a ir enriqueciendo conforme vayan avanzando cada actividad. Si es actividad 1, entonces claro, la portada se va a referir a la actividad 1, la introducción se va a referir a la actividad 1, el contenido va a tener las respuestas de las 3 preguntas que ahí están. Las conclusiones van a ser referidas a esa actividad y la bibliografía igual. Cuando ya incluyan la actividad 2, es sobre el mismo trabajo. No es que van a donde terminó el trabajo 1, es que ustedes van a volver a redactar otra portada. No, no es eso. Ojo, la misma portada la van a utilizar, solo que en el título del trabajo va a cambiar. Ya no solamente se va a referir al tema, sino que se va a referir al planteamiento del problema. La introducción se le va a agregar a la introducción de la actividad 1 el aspecto que esté relacionado a la actividad 2. Y en el contenido, después que ustedes le den respuesta a las 3 preguntas, entonces viene estos 3 aspectos. Eso significa que después de los 5 títulos, usted va a seleccionar uno. Entonces va a poner otro título, ¿verdad? Y ahí en el título del trabajo va a poner el título que usted seleccionó. Después va a redactar un enunciado del problema.
Después va a redactar una pregunta general y 5 preguntas específicas. Ahora, de aquí en adelante yo quiero que presten atención a algo, porque todo esto está concatenado y está relacionado, para que miren qué bonito y qué de especial se puede dar partiendo del trabajo. Me voy a ir al material. Aquí hay un ejemplo. Perdón. Aquí. En esta parte, donde dice tiempo fuera, aquí desarrollo uno de los ejemplos, precisamente partiendo en el desarrollo de las 3 actividades. Ahora, aquí redacto un enunciado, miren. Entonces, quiero que se vayan percatando a qué nos referimos cuando, por ejemplo, vamos a redactar un título. Dice aquí el título. En el caso de los trabajos de grado, el título debe ser general. Y miren qué interesante, recoge la esencia del tema, pero específico en cuanto a lo que debe referirse al problema objeto de investigación. Entonces, cuando redactamos el título viene a ser precisamente lo que le va a dar sentido a lo que es el proceso de investigación científica, lo que va a partir precisamente dentro de esa investigación. ¿Ok? Entonces, les digo esto porque ¿de dónde sale el título? El título esencialmente, ¿verdad? Parte del tema, recuerden que es el problema objeto y los 2 elementos que yo les estoy mencionando. Los otros 2 elementos, el espacio físico-geográfico y el espacio-tiempo. Ahora, aquí yo dispuse tema derechos humanos. El problema objeto aquí es la violación a los derechos humanos. Ese es el problema objeto. ¿Ok? El espacio físico-geográfico es Honduras. Y el periodo tiempo es 2009 y 2019. ¿Por qué tomé este periodo? Yo hice una investigación, una pequeña investigación exploratoria, porque ojo, esta investigación no la he profundizado, solo la hice a manera de ejemplo para que ustedes la tuvieran dentro de la temática del trabajo. Y esto lo investigué precisamente de uno de los informes que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este informe habla sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Lo que me llamó la atención es que ellos tomaron como base los eventos sucedidos en el 2009. Si ustedes se recuerdan, en el 2009, pues hubo un evento bastante fuerte en el país que fue catalogado precisamente como el golpe de Estado, en donde hubo un golpe a lo que fue el Poder Ejecutivo. Muy raro, de repente, tal como se ha demostrado anteriormente, jurídicamente hablando, tal como está establecido, pues no, para algunos no fue golpe de Estado, fue una sucesión constitucional. Pero ojo, aquí la cuestión es que si bien es cierto, 2 poderes del Estado fueron los que se mantuvieron en ese entonces, pero con las características que se dio, entonces genera este evento político que fue marcado así de esa manera. Y hasta la fecha, pues históricamente es lo que se ha establecido. Entonces, después de ese evento político, durante el desarrollo de esas situaciones, la Comisión Interamericana vio que se dieron varias violaciones a los derechos humanos en esa época, en esa década específicamente, desde el 2009 hasta el 2019. Ojo, yo estoy tomando como referencia 2019 porque estoy ubicado en el 2020. Este material yo lo hice en el 2020. Bueno, lo terminé de editar porque lo he ido cambiando conforme vamos pasando varios periodos. Entonces, aquí tengo yo que enunciar el problema. De acuerdo a la teoría, ¿qué es enunciar el problema? Bueno, aquí más adelantito me dice que enunciar el problema es presentar, mostrar las características y rasgos del tema, situación, aspecto de interés que va a estudiarse, describir el estado actual del problema.
Entonces, en otras palabras, enunciar el problema es como la primera piedra de lo que más adelante va a ser el marco teórico. Si ustedes van a ver durante todo el proceso, desde el primer día, aunque no lo crean, estimadísimos, uno empieza a investigar. Desde que ustedes empezaron a definir el tema, empezaron a investigar y empezaron a escudriñar. Ahí cuando ya definen el tema, ya definen el título, entonces ya ustedes desarrollan un proceso de recolección de datos. Entonces eso se marca dentro de lo que es más adelante la perspectiva teórica. Entonces, el enunciado es como la primera piedra de esa perspectiva teórica. ¿Por qué? Porque ahí usted va a mostrar y va a exponer los rasgos del tema actualmente, viéndolo desde la perspectiva. Claro, yo definí esos 10 años precisamente tomando el informe de los derechos humanos, como les decía, y partiendo de eso para poder esclarecer un poco más el problema. Porque lo estoy exponiendo. Entonces, si se fijan ustedes aquí en el material, aquí, entonces yo empiezo a dar una explicación con mis propias palabras de ese problema sobre las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en este periodo. Ahora, lo que se les está pidiendo a ustedes en esa segunda parte del trabajo es redactar mínimo 3 páginas. Porque tienen que explicar a espacio sencillo, con letra Arial 12, precisamente el problema objeto. Entonces, aquí lo empezamos a explicar, etcétera, etcétera. Yo aquí le puse 3 puntos suspensivos porque el objetivo nada más era demostrar cómo se inicia un enunciado. Entonces, yo enuncio el problema. Empiezo a enunciar el problema. Después me toca formular el problema. Miren, aquí viene la segunda parte, porque la primera parte es porque es importante tener ideas de investigación, investigo 10 títulos y finalmente el producto, que son 5 títulos que son creados por el grupo, con las características que se les pide en la teoría que se les demuestra en la unidad. Vengo yo y redacto el título. Miren qué interesante. Vamos a ver lo que dice que es la pregunta general. Me voy a ir aquí. Y como estamos en la formulación del problema, me dice que la pregunta general, ¿qué es? A ver, léame esta parte de aquí, Rodrigo. Que debe recoger la esencia del problema y por tanto su título del estudio. Exactamente. Ahora, vengo yo y les pregunto, este es el título. Si yo quisiera convertir en pregunta el título, porque eso es lo que me está diciendo, ¿verdad, Rodrigo? Recoge en esencia el título de la investigación. Entonces, ¿cómo usted redactaría una pregunta partiendo de ese título? A ver, conviértalo en forma de pregunta. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Excelente. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí ya tenemos el planteamiento del problema. Miren, lo que me dijo precisamente Rodrigo es la pregunta general. Entonces se les hace más sencillo. Del título ustedes recogen la pregunta general. Y a partir de esa pregunta general ustedes ya avanzaron bastante, porque se les hace más sencillo, más fácil. Ahora, ya tienen aquí la formulación del problema. Recuerden que aquí dentro de las actividades le piden un enunciado, que recuerden que hay que investigar, una pregunta general y 5 preguntas específicas como mínimo. Pero aquí yo les voy a decir algo. Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena, yo creo que ustedes, les llama la atención más lo que es la parte buena. Lo bueno es que como esto va conectado, si nosotros vamos a redactar esas preguntas específicas, muchos me van a decir,
abogado, pero ¿cómo voy a redactar las preguntas específicas? Me voy a la teoría y leo aquí. A ver, Yuri, ¿qué me dice ahí que son las preguntas específicas? Interrogan sobre aspectos puntuales o concretos problemas y que en su conjunto conforman la totalidad, es decir, que estas vienen a ser subpreguntas de la pregunta general. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para que se nos haga más sencillo, es que miren, como esto es tan bonito en el sentido de poder captar lo que es la idea, ya vieron, del título sale la pregunta general. Del título también sale el objetivo general. Entonces, ¿qué quiero darles a entender con esto? Que cuando vayan a redactar el trabajo 2, hagan a la par el trabajo 3 y se les va a hacer más sencillo. ¿Por qué? Vámonos aquí al objetivo. Vaya, no se lo voy a poner ahí. Usted capta aquí, Yuri, en este título, partiendo de este título, hablemos de un objetivo, porque aquí ya me estoy pasando a la actividad 3, pero esa es la noticia mala y a la vez la noticia buena, porque están relacionados. Entonces, eso significa que para entregar la actividad 2 y 3 es mejor entregarlas en su conjunto para que así ustedes sepan si está bien hecho o no, porque se les va a hacer más fácil. Si usted, bueno, ¿qué es un objetivo? Un objetivo, de acuerdo a la teoría, vamos a irnos aquí un poquito más adelante. Si ustedes se fijan, un objetivo, aquí está. Los objetivos pueden ser generales y específicos, iguales que las preguntas generales y preguntas específicas. Entonces, si se fija aquí, donde dice objetivos de investigación, a ver, Fanny, léame este parrafito que está aquí. Detalla un aspecto a tomar en cuenta que no había mencionado con anterioridad. Es que desde el título, pasando por la formulación de las preguntas y ahora los objetivos, todos están concatenados y o relacionados. Más adelante podrán ponerlo en práctica en las actividades de la selección. Por otro lado, en relación a los objetivos, tenemos que determinar qué se pretende en la investigación, señalando a dónde queremos llegar. Por tanto, el trabajo de investigación se orienta a lograrlos. La siguiente figura nos muestra los aspectos clave para la definición de los objetivos de la investigación, comenzando por un claro concepto de estos y la categorización en sus niveles de general y específico, así como el tipo de verbos que han de utilizarse para su definición y la posibilidad de modificarse justificadamente. Así es. Gracias. Gracias, Fanny. Entonces, ya como que se nos aclara, porque más de algunos de ustedes me van a preguntar, abogado, cuando formulamos las preguntas hay que responderlas. Ahorita no se responden. Este no es el momento para responder las preguntas. Aquí tenemos más dudas porque estamos planteando el problema. Va a haber una etapa más adelante donde usted va a responder esas preguntas y usted también va a cumplir sus objetivos. El objetivo es como decir, por aquí me voy a ir para llegar allá a la punta de aquel cerro, ¿sí o no? Ese es el objetivo. Es el plan que usted va a seguir precisamente para poder llegar al fin. Entonces, partiendo de esto, tenemos que definir los objetivos. Miren, creo que aquí, en esta, no lo quería cambiar. Permítame. Vamos a ver si puedo aquí. Sí, se pudo. Yo pensaba que el material no lo iba a poder ver. Me voy a ir a esta parte para que miren qué interesante es. Hablemos de los objetivos. Aquí está. ¿Qué son los objetivos? Miren qué interesante. Ya hablamos de lo que son. Miren aquí. Se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo es una acción, ¿ok? Y al final, si usted se va a fijar, todos esos verbos siempre van a terminar con ar, o ir. Esos son verbos en infinitivos y indican una acción.
Eso es un verbo en infinitivo. Deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema, factibles de alcanzar, claros sin ambigüedad, deben ser precisos y deben de seguir una secuencia lógica. Ahora, aquí es donde va a ir precisamente la pregunta que le quería hacer a Yuri y a todos ustedes. Porque aquí es como lo interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder redactar los objetivos específicos, tenemos que redactar al mismo tiempo también las preguntas específicas. Si del título sale la pregunta general, del título sale el objetivo general. Entonces, ya vimos la teoría. Y mire, a ver, Yuri, si la teoría me dice que el título es este, ¿usted cómo lo podría convertir en objetivo? Vaya, Rodrigo ya me lo convirtió en pregunta. Ok, yo cambiaría la palabra análisis por analizar las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo 2009-2019. Exactamente. Entonces, si se fijan, aquí solo es un juego de palabras bien sencillas y bien prácticas. Y si se fija aquí, Yuri, miren, ahí está. Analizar cuáles son las causas y consecuencias. Aquí hubo un error de dedo porque es causas y consecuencias. No se les vaya a olvidar, aquí hubo un error que yo cometí en el material. Es analizar cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en ese periodo. Entonces, si yo comencé que iba a hacer un análisis, tengo que seguir lo que saqué del título, ¿me entienden? Si va a hacer un estudio, ¿cómo sería el objetivo? Estudiar, ¿sí? Si, por ejemplo, voy a hacer yo, voy a hacer, busquemos otro término que tal vez no está en un verbo, porque de ahí lo complicado que cuando ustedes vayan a redactar un título, de entrada me vayan a decir, vamos a analizar las causas de tal cosa. No, eso si ya va con un verbo en infinitivo, no es un título, es un objetivo. ¿Ok? Si ya usted me hace una pregunta, no es un título, es una pregunta de investigación. Entonces, todo va paso a paso. Entonces, ya sacamos el título, entonces del título sale la pregunta general y del título sale el objetivo general. Ahora hablemos de los objetivos específicos. Miren, los objetivos específicos y las preguntas específicas salen precisamente, a ver, aquí está. Esta parte importante me gusta bastante. Miren, este fue un aporte que me dio una doctora en investigación de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. La doctora Wendy es una investigadora. Ella me dijo, y lo manifiesta en un material, cuáles son el orden de los objetivos específicos. El primer objetivo dice, ¿qué es esto? Ve, Yuri, dice evaluar, explorar, diagnosticar el fenómeno. Bueno, y fíjense que lo interesante aquí, que si usted se fija, si la pregunta general dice que son subpreguntas, ¿sí? Las primeras dos preguntas ya están en la pregunta general. ¿Cuáles son? Causas y consecuencias, ¿sí? Ajá. Y Yuri, ¿y qué estoy haciendo al analizar esto? No es esto. Exactamente. Exactamente, sí. Ven, o sea, en otras palabras, ya cumplí en dos preguntas, ya hice las primeras dos preguntas específicas y los primeros dos objetivos específicos. Porque fíjense ustedes en el material. Miren, la primera pregunta es ¿cuáles son las causas? ¿Ves? La segunda pregunta son ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, convirtámoslo en objetivos. Determinar las causas y establecer las consecuencias. Entonces, ven cómo lo van a ir haciendo, lo van a ir relacionando, preguntas específicas, objetivos específicos. Porque recuerden que al final, ¿qué es lo que pretenden hacer? Responder y dar una solución al problema objeto de estudio. Entonces, ¿cómo lo va a llegar a hacer? Cumpliendo los objetivos. Y si cumple los objetivos, ¿qué va a responder? Las preguntas de investigación. En consecuencia, están relacionadas. Preguntas
Ven, de ahí la teoría que dice esto. Miren, ¿qué me dice la teoría en esta parte? Aquí me dice, permítame, más atrás, aquí, antes de esto, yo tengo criterios para plantear el problema. Los criterios es para saber si el problema o el título, perdón, o la pregunta general está bien redactada. Pero ¿cuáles son los elementos? Miren, preguntas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Objetivos, ¿qué es lo que estamos redactando? Aquí lo único que va después es la justificación. Estos son los elementos. Entonces, a partir de eso, nosotros lo tenemos que plantear en el mismo. Ahora, me dice aquí, el segundo objetivo está orientado a esto. Aquí sí eso no está en el título, ni tampoco está en la pregunta general, si se fijan. Pero ojo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de este aspecto? El segundo objetivo y por consecuencia la segunda pregunta específica debe identificar qué aspectos intervienen con el fenómeno. Yo cómo me di cuenta para formular estas preguntas. Esta tercera pregunta es el tercer objetivo también. Entonces, este elemento, ¿cuál es? La falta de independencia de los poderes del Estado. Ese elemento fue el que identifiqué en la investigación exploratoria que yo hice al redactar el enunciado. Yo identifiqué que ese tercer elemento es lo que me dice aquí la doctora Bueno. Identificar qué aspecto interviene en el fenómeno. En la investigación yo demostré, o se demuestra, perdón, no lo demostré yo, de que existe una falta de independencia de los poderes. Pero ojo, yo me tengo que convencer haciendo la investigación, ¿sí o no? Es dos etapas más adelante. Después que formule las hipótesis en la etapa de experimentación, ahí voy a comprobar eso. Ahí es donde voy a responder las preguntas. Ahí es donde voy a esclarecer los objetivos. Y voy a saber si así es. ¿Ok? Entonces, la tercera pregunta viene a ser entonces también el tercer objetivo. Miren. ¿Cuál fue la tercera pregunta? ¿Será la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, un factor importante en la violación de los derechos humanos? Convirtámoslo ahora en objetivo. Identificar si la falta de independencia de los poderes del Estado, en especial el Poder Judicial, es un factor importante en la violación de los derechos humanos. Ven. Entonces, así voy cumpliendo esta parte de la teoría. Y así ustedes lo van a ir concatenando. Se les va a hacer más sencillo. Miren el tercer objetivo. Describe, detalla, puntualiza otras variables que intervienen en la viabilidad del estudio. La viabilidad del estudio es en cuanto a cómo se puede llevar a cabo o no dentro de la investigación que estamos pretendiendo llevar a cabo. ¿Qué elementos fue lo que identifiqué yo? Bueno, yo me vine a dar cuenta que la falta de garantías y diligencias en el cumplimiento de leyes es otro componente de la violación de los derechos humanos. Eso tiene que ver con la viabilidad del estudio. Entonces, lo convertí en pregunta. ¿Será la falta de garantías y diligencias debidas en el cumplimiento de las leyes otro componente significativo en la violación de los derechos humanos? Entonces vine yo y lo convertí en objetivo. Verificar. Miren, ya es verbo en infinitivo. Traten en lo posible de hacer diferentes los objetivos, ¿verdad? Porque aquí de repente hubiera podido repetir determinar. Pero para no hacer exactamente lo mismo, entonces yo aquí puse establecer. Entonces, si se fijan aquí, todo objetivo siempre empieza con un verbo. Miren, determinar, establecer, identificar, verificar. Ahora, hasta ahí llevamos, si bien es cierto, la primera y segunda pregunta es un solo objetivo específico, ¿verdad? Que abarcamos, pero en realidad aquí hicimos 5 preguntas. Pero fíjense que aquí ya el último objetivo dice es que tiene que ofrecer una propuesta de solución al problema. Entonces, se me hizo más fácil decir esto.
¿Cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y a su vez fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país? Y el objetivo es proponer un sistema para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, con eso completamos precisamente el esquema que nos propone precisamente el material en PDF, que es donde le hice la referencia que era de esta persona que lo acompañó dentro de su investigación. Entonces, de esa manera, ustedes van a redactar la segunda y la tercera actividad. Ven, va relacionado. ¿Por qué? Porque la segunda y tercera actividad, ¿cuál es? Esta es redactar el enunciado, redactar la pregunta y las 5 preguntas. Sí. Y en el contenido, la actividad 3 que hay que redactar, el objetivo general y de dónde sale. Ya lo vieron del título. Los 5 objetivos específicos ya lo evidenciamos que se trabajan al mismo tiempo con las preguntas específicas. Y al final sí tienen que crear una justificación, que de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? No sé si ya se les aclaró un poquito más el panorama, ¿verdad? Como para que ustedes vayan aterrizando un poquito más dentro de las actividades que vamos desarrollando dentro de la investigación. ¿Algún comentario antes de finalizar? Abogado, Sí. a mí me gusta la manera en que usted explica. Creo que si teníamos alguna duda sobre la secuencia para desarrollar esto, ya nos ha quedado bien claro que es una cosa que lleva a la otra, o sea, vamos paso a paso. Sí. Si hacemos bien la primera parte, vamos a hacer bien las que le siguen. Y bueno, por otra parte, me gustaría consultarle, mire, es que yo soy periodista y tengo como una manía en cuanto a la personalización, Sí. así como decir nuestro o nuestros. Entonces, quisiera saber si en esta parte no importa eso, poniendo como ejemplo el último objetivo que usted tenía en el ejemplo que nos planteó en el material, que dice algo como de nuestro sistema de justicia. Si no importa eso, no hay ninguna prohibición al respecto. No hay problema, porque recuerde que al final de cuentas el investigador también asume como primera persona dentro de lo que es el proyecto de investigación científica, porque es algo que le interesa a él también y que de alguna manera pues también él es parte de ese problema, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Generalmente, Yuri, ¿en base a qué investigamos? En base a una necesidad. Y la necesidad, si nosotros la buscamos, también nosotros queremos buscar la respuesta, ¿verdad? Entonces es muy lógico que normalmente el investigador que investigue eso busque precisamente la razón de ser. Ahí es cuando ya a nosotros nos toca ir a la viabilidad del estudio, ver la justificación. ¿Por qué será tan importante saber o resolver ese problema? Eso es justificar para qué y del por qué de algo. Sí, esa es la siguiente etapa y esa es la última parte del trabajo que ustedes también van a crear. Vean los ejemplos para que se fijen cómo es que se hace la justificación. Ahí hay un video. No se les vaya a ir ese video. Ese video es un resumen de todo el planteamiento del problema y ese les puede ayudar mucho como para poder esclarecer también dudas que ustedes tengan al momento que estén redactando la parte práctica de sus trabajos. Abogado, por último, dada la explicación que usted nos acaba de dar y teniendo claro que lo que acabo de mencionar yo, que esto es una secuencia, y lo que decía usted antes, que de hecho es más fácil redactar las 2 primeras asignaciones como de un solo. ¿El sistema lo identifica de una vez o cómo se hace? Es decir, si en lugar de subir como 2 veces el documento, la primera con los primeros avances y la segunda vez con los primeros avances y los segundos, se puede subir de una vez con el primero y con el segundo. Es decir, ¿el sistema lo evalúa, lo identifica de un solo o estos trabajos los revisa personalmente usted? Yo los reviso personalmente. Por eso, si se fija, no les pido que lo suban al campo, sino hasta cuando ya yo lo apruebe y ustedes ya lo finalicen, porque como lo trabajan en el documento de Google, se recuerdan. Alguien me preguntaba en la noche, me decía a las 7 de la noche, abogado, ¿y por qué no lo hacemos directamente y lo enviamos a usted? Porque en el documento de Google yo me voy a dar cuenta quiénes trabajan.
El documento es un documento colaborativo. Fíjense qué interesante. En el documento, cuando el coordinador lo comparte, por ejemplo, si Yuri lo comparte con Liz, con Rodrigo, con Amaya, con Jamie, con Fanny, con cada uno de los que están acá, todos van a poder aportar porque lo comparte como editores. Entonces, eso es lo bonito de trabajar todos juntos. Claro, tiene que haber al final, Yuri, alguien que le dé un formato, ¿verdad? Vaya, para usted se le hace más fácil porque trabaja en periodismo, entonces se le es más fácil acomodar palabras, hacer una redacción. Entonces, claro, ahí hay que utilizar esas cosas positivas para después darle un formato al trabajo y decir, esto es lo que vamos a presentar. Entonces, esa es la gran ventaja que vamos a tener. Como ustedes me van a estar compartiendo los enlaces, esos enlaces van a permitir hacer yo las revisiones y así hacer las correcciones. Y de esa manera, cuando ya se finalice todo el trabajo, entonces ya ahí sí ya les digo, súbanlo al campus y les va a quedar como soporte lo que envían precisamente al final, ¿verdad? Dentro de cada semana, ¿verdad? Exactamente, porque cada semana me van a estar enviando una revisión. Ojo, la fecha tope es el 22. Si ustedes de repente, Yuri o Rodrigo o demás compañeros me quieren entregar la primera revisión hasta el fin de semana, el domingo, está bien, y pueden tener la primera y segunda actividad avanzada. O de repente el próximo jueves. No importa, yo les propongo esas fechas para que mentalmente ustedes se ubiquen en el tiempo-espacio, para que no dejen todo acumulado y para que lleguen hasta el día final ya con el trabajo terminado, ¿verdad? Para que así ustedes se les haga un poquito más sencillo. Adelante, Rodrigo. Abogado, cuando se lo compartamos al correo, le mandamos el link por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Pero a usted se lo compartimos como editor. No. Solo como lector. Solo como lector, sí. Porque así yo voy a poder ver precisamente esos aspectos, ¿verdad? Y yo no puedo meter mano, ¿verdad? Solamente meten mano ustedes, ¿verdad? Y yo en el mismo WhatsApp le voy a mandar un audio y ahí le voy a decir, miren, el objetivo general hay que mejorarle esto, hay que cambiar el planteamiento del problema o hay que hacer tal corrección. Así va a ser las revisiones. Por ahora les pedí que lo hicieran en WhatsApp para que de esa manera fuera más rápido, ¿verdad? Recuerden que siempre tienen que poner el correo y como yo tengo enlazado mi correo en mi teléfono, entonces es más fácil, ¿verdad? Y siempre envíen copia al institucional, porque recuerden que el trabajo queda evidenciado dentro del enlace que usted lo comparte, dentro del enlace del correo de la universidad, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que quedar para dar fe de la nota, del trabajo que ustedes hacen, porque recuerden que eso es muy importante, ¿verdad? Y más que tenemos que salvaguardar este estudio que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Recuerden que la clase es virtual, pero ¿cuál era el problema? Al principio decían que era presencial y así estuvimos en esas dudas y recuerden que le tenemos que dar fe a la universidad, que hemos estado desarrollando un trabajo educativo, tanto en un lado de la enseñanza y por otro lado el aprendizaje, ¿verdad? Entonces siempre hay que dejar evidencia de su trabajo realizado. A ver, me estaba levantando la mano Luis. ¿Me iba a decir algo, Luis? ¿No? Ok. Bueno, llegamos hasta aquí. Nos pasamos 4 minutos, pero fue interesante al final para poder aclarar pues varias dudas. Nos vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Y a ver qué pendientes tenemos. Cualquier cosa, estamos pendientes siempre del WhatsApp, por cualquier cosa, ¿verdad? Muchas gracias, abogado. Vaya, pues feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde. Bye. Igual, abogado.